Bien, en lugar de nuestra compañera Angie María Pichardo, un servidor, Mario Díaz, les explicará el tema de las integrales triples sobre una caja rectangular. Así como cuando nosotros tenemos que calcular el volumen de un sólido regular o el volumen de un sólido irregular, asimismo ocurre con las integrales triples. Nuestro caso, que vamos a hablar de las integrales triples sobre una caja rectangular, tenemos el caso de evaluar el volumen de un sólido en el espacio sobre una región en un plano determinado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablarle de las integrales triples y sus aplicaciones. En nuestro caso, el cálculo del volumen de un sólido es una de las utilidades de las integrales triples. Cálculo de la masa, cálculo del momento de inercia y cálculo del centro de masa. Las definiciones para estas aplicaciones, como están en pantalla, para el volumen de un sólido, el volumen de un sólido es igual a la integral triple sobre una región determinada por el diferencial de X, por el diferencial de Y, por el diferencial de Z. Así también tenemos la definición para la masa de un sólido, momentos de inercia y centro de masa, etcétera. Así como se definen las integrales simples para funciones de una variable y las integrales dobles para las funciones de dos variables, se definen las integrales triples para funciones de tres variables. Se tratará primero con el caso más simple, donde f se define sobre una caja rectangular. De hecho, cuando hablábamos anteriormente de los sólidos regulares e irregulares, es porque los sólidos regulares son más fácil de encontrarle su volumen que a los sólidos irregulares, ya que los últimos son un poco más complejos para determinar su volumen por la contextura, la forma geométrica que tiene. Entonces, tenemos una caja B compuesta por X y Z, tal que X se mueve desde A hasta B, Y se mueve desde C hasta D y Z se mueve desde R hasta S. Puede ser desde E hasta F, como algunos libros lo determinan. Pero vamos a hablar en este caso de R hasta S, se mueve Z. Entonces, el primer paso consiste en dividir en subcajas. Por ejemplo, si esta caja que está acá le llamamos B, esta mini caja que está acá, este mini cubo que está acá, la sumatoria de todos los mini cubos de esta caja va a darnos el volumen de la caja completa. Entonces ese mini cubo que está acá lo vamos a llamar BIJK. Entonces este lado que está acá va a representar a la Z, este lado a la X y este otro lado a la Y. Entonces normalmente, geométricamente, nosotros encontramos el volumen de un cubo de una caja como esta multiplicando sus lados por la altura. O sea, lado por altura, L por L por L. Entonces ahí obtenemos lo que es el volumen de la caja. Pero en nuestro caso, para integrales triples, empezamos dividiendo B en subcajas. Esto se hace dividiendo el intervalo A, B en L subintervalos de igual ancho X. Dividiendo C, D en M subintervalos con ancho Y. Y dividiendo R, S en n subintervalos en ancho z. Los planos que pasan por los puntos finales de estos subintervalos paralelos a los planos coordenados dividen la caja B en L, M, N subcajas. Cada subcaja tiene un volumen propio, entonces se forma lo que es la triple suma de Riemann. Esto que ustedes ven acá, donde tenemos una sumatoria desde I igual a 1 hasta L, desde J igual a 1 hasta M y desde K igual a 1 hasta N de la función X, Y, K, Y, K, Z, K. Recuerden que estos K pertenecen al minicubo K. Entonces esta parte se multiplica por el diferencial del volumen, delta B. Ese delta B es igual al diferencial de X por el diferencial de Y por el diferencial de Z, donde el cubo o punto muestra sería X, Y, K, Y, K, Z, K. Y estos están en B, K, como acababa de mencionar. Por analogía con la definición de una integral doble, se define la integral triple como el límite de las triples sumas de Riemann en esa
expresión que ustedes ven acá. La integral triple de f sobre la caja b es igual a esto que ustedes ven acá. Esta es la expresión de la integral triple sobre una caja b con el diferencial del volumen, y esto sería igual al límite de LMN cuando tienden al infinito. Los tres L, M y N tienden al infinito desde I igual a 1 hasta L, desde J igual a 1 hasta M y desde K igual a 1 hasta N de la función X y JK, Y y JK, Z y JK por el diferencial del volumen, siempre que f sea continua, y esto quiere decir si el límite existe en esta función. Se obtendrá una expresión de aspecto más simple si elegimos el punto muestra xy, yj y zk. Entonces obtenemos la integral triple sobre la región B de la función fxyz por el diferencial de volumen igual al límite de LMN cuando tienden al infinito de la triple suma de Riemann de la función xy, yj, zk por delta volumen. El método más práctico para evaluar integrales triples es expresándolas como integrales iteradas. Aplicando el teorema de Fubini, si f o la función es continua sobre la caja rectangular, b igual a b por c, d por r, s, entonces tenemos que la triple integral sobre la región B o sobre la caja B sería igual a la función x, y, z por el diferencial del volumen. Y esto se convierte en lo que sería una integral triple iterada, donde nos iríamos del centro hacia afuera. Es decir, que cuando tenemos la integral desde A hasta B, sería la primera que se haría, luego se ejecutaría desde C hasta D y desde R hasta S. Y como hablamos anteriormente, quien se mueve desde A hasta B es X, y aunque aquí está expresado en orden cronológico como van a expresarse, a ejecutarse las integrales, puede que no estén en orden, pero determinadas por estos límites de integración, sabemos que la primera en integrarse en este caso es delta X, o sea, la X, dejando a Y y Z como constantes. Luego se ejecutaría en este caso la integral de Y, que se mueve desde C hasta D, y luego se ejecutaría la integral de Z, que se mueve desde R hasta S. Debo decir aquí, pausar un momentito antes de continuar, que hay 6 órdenes de integración para nuestra integral triple sobre una caja rectangular, y todos ellos, aunque uno quizás sea un poquito más complicado que el otro de resolver, nos va a dar el mismo resultado. Todos esos órdenes de integración al final nos dan el mismo resultado que cualquiera de los otros 5. Entonces, la integral iterada en el lado derecho del teorema de Fubini significa que si se integra primero respecto a X, manteniendo a Y y Z constantes, luego se integra respecto a Y, manteniendo a Z constante, y por último se integra respecto a Z. Y antes del ejemplo hablábamos de los órdenes de integración. Los órdenes de integración que podríamos mover estos límites de integración de orden, lo podríamos cambiar, y asimismo se cambiarían los respectivos diferenciales de este lado. O sea que si nosotros dejamos a X fijo, tenemos en este primer caso que la segunda integración sería Y y la tercera sería Z. Nosotros podríamos intercambiar a RS, ponerlo aquí en el medio, y desde C hasta D lo ponemos al principio, y entonces la segunda integración sería en DZ, dejando a Y constante, y al final entonces ejecutaríamos en Y. Es decir que tendríamos una combinación de 3 factorial, o sea, 6 órdenes de integración para encontrar el volumen sobre una caja rectangular con integrales triples. Tenemos un ejemplo para evaluar el volumen a través de una integral triple de la función XYZ.
por el diferencial de X, por el diferencial de Y, por el diferencial de Z. Sea la región X, que está entre 0 y 1, Y, que está entre 1 y 3, Z, que está entre 0 y 3, de la función XYZ igual a XYZ. ¿Con quién empezamos? De adentro hacia afuera. Empezamos integrando a X, dejando a Y y Z constantes. Tenemos entonces que X está acotada entre 0 y 1 y asimismo vamos a evaluar a X entre 0 y 1. Entonces, tenemos que la integral de X sería igual a 1 medio X al cuadrado por YZ menos 1 medio X al cuadrado por YZ, o sea, sustituyendo a la X por el 1 en este caso y por el 0 en este otro caso, por el diferencial de Y y por el diferencial de Z. Entonces tenemos la integral doble, iterada como está ahí, de 1 medio, porque 1 a la 1 es 1 y 1 por 1 medio es 1 medio YZ por 0, o sea, menos 0, perdón, menos 0. Y en este caso se nos queda 1 medio YZ, sería la función que nos queda para seguir integrando las otras dos variables que nos quedan. Entonces, esa integral doble comenzamos a evaluar en función de Y, desde adentro hacia afuera. Entonces, nuestra integración la vamos a evaluar entre 1 y 3 con respecto a Y, que la integral de Y sería igual a 1 medio Y al cuadrado, pero como tenías un medio por 1 medio es 1/4. 1/4 Y al cuadrado, Z que permanece constante, seguimos evaluando, tenemos que es igual a 1/4, sustituimos a la Y por su acotación superior que es 3, en esta parte para restársela a 1/4 sustituimos a Y por 1, en esta parte aquí tenemos que 3 por 3 es 9 y 1 por 1 es 1, entonces 1/4 por 9 es 9/4 menos 1/4 por 1 es 1/4. Tenemos entonces que, evaluando de 0 a 3 por el diferencial de Z, tenemos 9/4 de Z menos 1/4 de Z, de donde nosotros obtenemos entonces 8/4 de Z, y ese 8/4 dividiendo 8 entre 4 nos da que es igual a 2Z. Entonces ahora tenemos una integral simple donde Z está definida entre 0 y 3. Vamos a integrar con respecto a Z y vamos a evaluar de 0 a 3 a Z con la integral de Z, que sería igual a 1 medio de Z al cuadrado. Entonces 1 medio por 2 nos va a dar Z al cuadrado. Se suprime el 1 medio con el 2, o mejor dicho, multiplicando 2 por 1 medio nos da 1, y 1 por Z al cuadrado nos da Z al cuadrado, que será evaluado entre 0 y 3. Entonces, 3 al cuadrado, nos faltó los exponentes aquí, y aquí nos faltó los límites de integración para evaluarlo, pero de todos modos sabemos que es 3 a las 3, 3 al cuadrado da 9 y 0 al cuadrado da 0. Entonces 9 menos 0 nos da 9 unidades cúbicas. Ese es el volumen obtenido en nuestra integral triple sobre una caja rectangular. Como no hubieron preguntas, solamente resta darle las gracias por nuestra compañera que le tocaba exponer